Muy buenas noches, amigas, amigos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta mesa de debate político Decisión 2024. Como todos los lunes nos damos cita en esta mesa, pues ustedes conocen bien a periodistas, analistas políticos y por supuesto nuestros invitados que son protagonistas de este proceso electoral que inició el pasado 20 de octubre en lo local. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre la organización directa del proceso electoral que compete al Estado de Querétaro, encabezado en este caso por el órgano electoral local, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Como siempre es un gusto saludar a Paulina Rosales. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, muy buenas noches a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo. Pues ya este es el último programa de este año, entonces pues estamos aquí listos para concluir estos temas de debate político. Y pues es un placer estar aquí como siempre. Gracias, Paulina. Y en el otro lado de la mesa, como siempre, Vicente Maldonado Saavedra. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias Lalo, Pao. Bueno, gracias a todas las personas que nos siguen aquí en Magazine TV, en Decisión 2024. Y bueno, vamos a tener unas pequeñas vacaciones, pero vamos a regresar con todo porque esto finalmente sigue y hoy la verdad vamos a tener unos temas bien importantes desde la autoridad electoral y varias dudas que tenemos ahí por despejar. Es correcto, muchísimas gracias a la gente que ya se está conectando, Esra Durán, Carlos Chavarría, Joel Perea que te manda saludos. Carlos, ¿por qué digo esto? Tenemos abierto un chat, ya estamos viendo que la gente se está conectando y como es natural ya en este programa, pues tenemos abierto este chat y aquí también entablamos conversación con la gente que nos sigue. Nuestro invitado es el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Carlos Eguiarte, presidente de la Comisión de Organización Electoral. Bienvenido. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias, Paulina, Vicente. Qué gusto estar aquí en Magazine TV. Esta es tu casa y esperemos que así sea a lo largo de este proceso electoral que recién inició, hace apenas un mes y medio, y que todavía nos quedan por lo menos 6 meses, ¿no? En el que vamos a estar viendo, analizando todos y cada uno de los pormenores de un proceso electoral como de este tipo, en el cual todos sabemos se lleva a cabo por etapas mismas que el órgano electoral local tiene perfectamente bien diseñadas y que de eso es de lo que queremos preguntarle, consejero, sobre cuáles son, en principio, las etapas del proceso electoral. Sí, pues muchas gracias. Buenas noches nuevamente. Qué gusto. En principio, déjenme platicar que es bien importante para nosotros en el instituto estos espacios para estar cerca de la ciudadanía. Eso es un tema fundamental para nosotros, el poder platicar así de viva voz y si hay estas herramientas que nos permitan interactuar con la audiencia es muy valioso. Evidentemente no podemos pensar en un proceso electoral si no interviene la ciudadanía de principio a fin. Pues hay varios temas que podemos ir platicando. La verdad es que un tema fundamental y por el cual acabamos de pasar ahora tiene que ver con la instalación de los consejos distritales y municipales. Instalamos en cada proceso electoral 27 consejos distritales y municipales a lo largo y ancho del estado y digamos que es una parte fundamental, es un rasgo fundamental de nuestro modelo electoral porque convierte a la ciudadanía en autoridad electoral literalmente, ¿no? Son ciudadanos que participaron en una convocatoria y que a partir del día 15 que se instalaron se convierten en consejeros electorales y que ellos tendrán, por ejemplo, la atribución de determinar si un registro es válido o es nulo. Qué cosa tan delicada, ¿no? Es un acto de autoridad fundamental. Ya en la sesión especial de cómputos, pasada la jornada electoral, ellos pueden, por ejemplo, decidir si un voto es nulo o es válido, ¿no? En alguna discusión ante la apertura de algún paquete, eso también es muy importante. Y al final, pues entregan constancias de mayoría. Es decir, son ciudadanos que se convierten en autoridad electoral, eso es muy importante. Esto lo hicimos este 15 de diciembre, es un día muy importante para nosotros. Otra etapa, digamos, importante que tiene que ver ya propiamente con el proceso es el inicio de las precampañas, que estaremos iniciando el 19 de enero hasta el 17 de febrero. Esta es una etapa importante, los partidos políticos tienen un trabajo interno muy importante, tienen que dar cuenta también a la ciudadanía de qué es lo que están proponiendo, a quienes están proponiendo. Es un trabajo interno en este momento.
y que lleva como consecuencia después, a más tardar el 3 de marzo, con la separación de los cargos. También eso es importante, que en lo local cualquier persona que vaya a asumirse en una candidatura de este tipo, que sea funcionario público, que no sea diputado, eso tenemos nuestra ley hace una distinción muy clara, pero es importante la separación del cargo y bueno, ahí podría haber discusiones interesantes al respecto, ¿no? Si es o no necesario hacerlo, en este momento sí va a ser, pero hay discusiones muy interesantes al respecto. Y bueno, pues después vendrán, evidentemente ya en abril los registros, estaremos resolviendo los registros y finalmente, bueno, pues el periodo de campañas que tendremos ya en los 45 días previos al día de la elección, que tenemos que es la fiesta democrática el 2 de junio, ¿no? Después hay otras actividades muy importantes postelectorales, digamos, después de la jornada, que tiene que ver con la sesión especial de cómputo, que jurídicamente es muy relevante, porque si bien la ciudadanía el día de la jornada electoral conoce los resultados a través del PREP, que es muy confiable, lo cierto es que si hubiera, digamos, algunas condiciones, podríamos en principio pensar en un recuento administrativo, esto que conocemos como el voto por voto, casilla por casilla, ¿no? La ley prevé con mucha claridad cuándo ocurre esto, si la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar es igual o menor al 1%, o si los votos nulos también son mayores a la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar. Entonces, si se pide esto, podríamos tener, como seguramente recordarán, en el municipio de Querétaro tuvimos ya hace un par de procesos electorales en esta 2018. condición. Y la verdad es que es muy interesante porque da garantías, siempre la regla pues, es que se confirman los resultados, ¿no? Pero da garantías ante un resultado, aunque sea por un voto, pero da las garantías de que el resultado es el adecuado. Por supuesto, esto acompañado de los representantes de partidos políticos. Entonces, tenemos esta sesión de cómputos finalmente, toda la etapa postelectoral, hay varios, seguramente habrá como siempre cada proceso electoral algún medio de impugnación, ¿no? Y entonces cambiamos de ventanilla, ¿no? Nos vamos de la ventanilla administrativa a la ventanilla jurisdiccional. Esto, comentarle a quienes nos ven, nos escuchan, que pues tenemos 3 instancias en donde principalmente se ocupan 2 en este proceso electoral, que es el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. En caso de que haya inconformidad con alguna determinación de este órgano jurisdiccional local, se puede impugnar ante la Sala Regional Toluca, que es ahora estamos estrenando una nueva circunscripción, ¿no? Y en algunos casos de constitucionalidad podría incluso conocer la Sala Superior, que es como una tercera instancia, sobre todo en estos casos de constitucionalidad, o cuando hay elección de gubernatura, también ahí, digamos, es en automático. Ya entra en automático. Más o menos ese es el panorama, así un pincelazo rápido, ¿no? Bien, también quiero hacerte una pregunta porque tanto se habla de partidos políticos a nivel nacional como a nivel local, no todos participarían, por lo menos en las elecciones locales, en las de Querétaro, toda vez que algunos de ellos no cuentan con registro. ¿Quiénes son los partidos políticos en Querétaro debidamente registrados? ¿Están recibiendo financiamiento público? Sí, ya digamos que los partidos que no obtuvieron el 3% en el proceso electoral anterior perdieron las prerrogativas. Conservaron su registro. Esto puede pasar un poco complicado para la audiencia comprenderlo, pero son partidos nacionales que tienen su registro a nivel nacional y que aun cuando no alcanzaran en lo local el 3% de la votación válida emitida, que es el mínimo que ocupamos para conservar su registro, bueno, aquí digamos que pierden esa inscripción, pero mantienen el registro nacional. ¿Qué pasa con ellos? Que sí tienen el derecho de permanecer en el Consejo General. ¿Sí están representados en el Consejo General? Sí, están representados, pero pierden sus prerrogativas. Particularmente, pues la más dolorosa tiene que ver con el financiamiento público, ¿no? Claro. Porque hay otras. Pero entonces tenemos exactamente los mismos partidos nacionales que están ya hoy en día, y desde que inició el proceso electoral, ya por términos, digamos, de equidad en la contienda, ya todos tienen financiamiento público, ¿no? Para el proceso electoral. Para el proceso electoral, y tenemos aquí en Querétaro un partido político local que esta será su primer participación, por lo tanto... Con el membrete. De membrete. Exactamente. Querétaro Independiente. Sí. Así es, sí, la dirigencia participó en un partido anterior, pero digamos como partido Querétaro Seguro. Y esto es importante decir, insisto en que es su primer participación, porque la característica de un primer proceso electoral es que no puede ir ni en coalición ni en candidatura común. Este es el caso del partido Querétaro Seguro. Y entonces contamos con el resto de los partidos políticos, que sería Acción Nacional, Revolucionario Institucional, estoy diciendo así en el orden más o menos histórico, ¿verdad? El Partido de la Revolución Democrática,
Movimiento Ciudadano, Morena, PT y Verde. Son los que tenemos, ¿sí? Así es. Más las candidaturas independientes, ¿no? Que ya fueron 12 las Sí, manifestaciones que sí, recibieron. así es. Justo este día 15 de diciembre fue el límite para recibir las manifestaciones de intención de aquellas ciudadanos que querían participar o que quisieron participar como aspirantes a candidatos independientes, no lo son todavía. Nosotros recibimos ya efectivamente 12 manifestaciones de intención. Para presidencias municipales. Exactamente, todas son para presidencias municipales. ¿No hubo para diputados? Ninguna para diputados. Son 12 personas que decidieron manifestar su intención. Por cierto, 11 hombres y una mujer. Un dato que habría quizás cosas que reflexionar al respecto. Pero todos son para presidencias municipales. ¿En el mismo número de municipios o cómo estuvo la cosa ahí? No, si me permiten les platico. Por favor. Por el municipio de Colón son dos aspirantes. Ajá. En Corregidora son 2 también, 2 aspirantes. Y luego tenemos en el Marqués, en Huimilpan, en Jalpan de Serra tenemos 2, en San Joaquín 1, en Tequisquiapan 2 y en Tolimán 1 más. Son 12 en total. ¿Cuáles son los requisitos que deben cubrir estos personajes, estos ciudadanos que tienen el interés en participar en este proceso electoral sin el respaldo de una marca de partido político? Sí, es interesante la figura. Yo creo que vale la pena destacar que es un avance en nuestra democracia. Yo diría lo primero es que, si bien no es la solución a los problemas de la democracia, sí creo que es un buen complemento esta figura que al final le quite el monopolio a los partidos para postular candidaturas. Eso me parece interesante, ¿no? Y que cualquier persona tenga la legítima aspiración de participar, porque lo puede hacer, sí cumple con ciertos requisitos. Hay algunos que marca la Constitución y la propia ley electoral que son evidentes, como el ser mayor de edad, ¿no? El tener su registro en el Registro Federal de Electores. Pero hay algunos que ya no son tan sencillos de conseguir, que tienen que ver con una asociación civil, que tienen que constituir específicamente para esto. Eso es muy importante, efectivamente, porque tiene efectos para temas de fiscalización. Tienen que abrir una cuenta bancaria, tienen que darse de alta en el sistema de atención tributaria. Sí, porque al final cuando quien llega a obtener el registro como candidato ya recibe un financiamiento, ¿no? Sí, en una etapa posterior, digamos que uno de los requisitos para lograr ser candidato tiene que ver con la obtención del 2% de la lista nominal, dependiendo del municipio de que se trata. Entonces, la verdad es que esa parte no es sencilla, no es un tema sencillo, y una vez que logra estos límites mínimos, digamos, el Consejo Municipal correspondiente se pronuncia, ellos hacen una resolución que determinan si cumple o no con los requisitos, y en el caso de que sí los cumple, entonces sí ya se convierte en candidata o candidato, y entonces sí ya reciben financiamiento público. ¿Cuál es el plazo para tomar esta decisión por parte de los consejos municipales? El primer filtro lo tenemos ahorita el día 28 de diciembre. Habrá que ir viendo cómo avanzan, pero el 28 de diciembre se va a determinar si estos 12 participan o no, avanzan, digamos, en lo que cumplan primero con los requisitos. Aquí me gustaría hacer un comentario, un poco lo que decían de los partidos políticos locales que no llegaron al 3%, pero vamos, mantienen su presencia por el registro nacional. En el 2018, lo hubiera no existe, no me gusta especular tanto en eso, pero para dimensionar, en el 2018 los que se hubieran quedado es PAN, PRI, Morena y Querétaro Independiente. Y ahí para abajo, o sea, todos los demás hubieran perdido el registro. Bueno, de hecho lo perdieron en el local, pero si fuera nada más el local y no se les permitiera participar, estaríamos hablando de esos. También en esa elección perdió el registro Convergencia Querétaro, que eran 2 partidos locales. Y lo sorprendente de esto que hubo un independiente, Osejo, que tuvo la votación suficiente para entrar como regidor. O sea, un independiente logró un mayor porcentaje de votos que un partido político. Ya sabe, PT, Verde, Movimiento Ciudadano. Entonces también ahí es interesante cómo se mueven también. En ese momento había un auge tremendo de los independientes, tanto así que funcionó de una manera moderada Querétaro Independiente, ¿no? Y así con base en números gruesos,
Corregidora, que es un municipio que si bien es pequeño, pero tiene una densidad poblacional alta y por lo tanto una lista nominal también grande, ¿cuántos son qué número de firmas se requieren aquí? Pues es aproximadamente? es el 2%, no tengo así de memoria la lista nominal de cada uno de los municipios, pero sí, pues es el 2%, habría que revisar cada uno de los municipios cómo anda y sacar un aproximado. Digamos, en el caso de Querétaro, si no me equivoco, son como 880,000 personas en lista nominal, entonces estaríamos hablando de si no me equivoco, de 16,000. Es el caso, en el digamos, caso. más grande. El caso más chico que podría ser, que es San Joaquín, le alcanzan como con 150 personas. ¿Sí? Ese es el porcentaje que tienen que alcanzar. Entonces, es digamos, muy variable el dato que pueden alcanzar en estos municipios, en particular diríamos pues en los que se han postulado. No hay el caso de Querétaro, pero sí hay un porcentaje, digamos, claro. Gracias, Héctor. Les platico más o menos, aquí está el dato. ¿Quieres que diga todos? Por lo menos Corregidora, y que son el Marqués, que Como es los más grande, grandes, sí, ¿no? como los más grandes, ¿no? Por ejemplo, Corregidora, su lista nominal es de 170,000, vamos a hablar así números cerrados, 170,000, y el 2% serían 3,403 para ser precisos, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los que están apuntados. En el Marqués, por ejemplo, también. Ahora tenemos 164,000 personas en lista nominal y su 2% sería 3,281. Justo a mí me gustaría como aprovechar para preguntarle, ya que estamos hablando de este tema, bueno, además de este comentario que hacía, que solamente una mujer estuvo participando, también a veces llama la atención que, por ejemplo, para el municipio de Querétaro, ¿hay algún candidato registrado? No. Digo que no, ¿verdad? Justo, ¿a qué le atribuye usted que tal vez exista primero una disminución muy drástica en cuanto a la participación de mujeres? Porque en otros procesos sí se habían registrado más candidaturas independientes como por mujeres, que no haya también registros para diputados locales y que también en el municipio de Querétaro, en donde está la mayor cantidad de la población, exista como poca participación. Sí, Paulina, yo creo que es muy interesante este asunto. Yo no tengo en realidad una respuesta por qué las mujeres no participan. Sí me llama la atención, creo que es algo que habría que discutirnos, algún foro al respecto. La verdad es que no vemos o no hay una razón a la vista. Evidentemente los requisitos son los mismos, en términos normativos, digamos, no hay un trato diferenciado por ningún motivo. Sin embargo, sí llama la atención que de 12 aspirantes, 11 sean hombres y una sola sea mujer. Quizás ustedes tengan más información que yo para intentar responder algo así. ¿Por qué solamente ayuntamientos? Pues a lo mejor tiene que ver con el tema de la dificultad de alcanzar ciertos números, porque, digamos, tampoco están tan homogéneos los distritos. Tenemos algunos que varían mucho. Hay algunos como el 3, por ejemplo, que tiene abajito de 100,000 personas en lista nominal, y por ejemplo el 5 tiene 144,000, ¿no? Entonces hay una diferencia importante, no están tan homogéneos. Sin embargo, pues en promedio, digamos, sí, el número de firmas que deben obtener pues está arriba de los 2,000, ¿no? Entonces, quizás es un cálculo político, decir, bueno, pues prefiero ir por un municipio, no sé, vamos a pensar Jalpan o Huimilpan, que pueden ser no tan complicados, y no ir por ese distrito porque sí me implicaría más firmas. Ese podría ser especulando, digamos, de las razones por las cuales no hay aspirantes para algún distrito, podría ser ese. Y también, pues, la misma razón para el municipio de Querétaro, ¿no? Que insisto, pues, tiene por su... Ya implica, los datos que damos efectivamente son arriba de 820,000 y sí, efectivamente, más de 16,000 firmas. Justo, bueno, esto también lo pregunto porque pareciera que existe como o al menos no se está estimulando lo suficiente tal vez esta participación ciudadana, ¿no? O sea, es decir, a mí me parece como importante estos datos que menciona porque habla de que tal vez hay como cosas que se tienen que trabajar, ¿no? En este sentido, o más bien cuestionarnos si realmente se está haciendo lo suficiente para propiciar la participación de la población. Y esto también me hace pensar en que, por ejemplo, durante
muchas décadas, por cómo es la historia mexicana, ha existido como también esta desconfianza hacia los órganos electorales, ¿no? Que también tiene que ver con su historia. O sea, primero, pues en las elecciones las hacía la Secretaría de Gobierno, ¿no? Incluso todas estas, como estos eventos canónicos de fraudes electorales o de señalamientos de fraude electoral, pues también han mermado en la percepción que se puede tener acerca de la confiabilidad de las instituciones electorales. Incluso pues esta propuesta de tal vez desaparecer los soples y que solamente sea el INE quien se encargue de pues organizar las elecciones electorales. A mí me gustaría saber, si bien en la ley está pues que hay un órgano, que el órgano electoral o que el instituto electoral es autónomo, a veces pues hace falta hacer más cosas para que esto se lleve a cabo en la realidad, ¿no? Es decir, no porque esté en la ley ya automáticamente se va a cumplir. Y en este sentido, justo qué es lo que haría o qué es lo que estaría haciendo falta para que justamente la ciudadanía pues pueda confiar en las instituciones y a la par pues también estar participando electoralmente. Sí, Paulina, yo creo que tocas un tema que es central en la democracia y de todo el mundo, ¿eh? La falta de confianza de la ciudadanía en los órganos electorales es generalizada. No se salva ningún país europeo, no hay, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hablarnos con la verdad. Bueno, pero sí hay una diferencia, ¿no? En matices. O sea, por ejemplo, en estos países europeos, digamos, hay como sí hay unas instituciones en el sentido de que tal vez hay una mayor como participación ciudadana, tal vez, o incluso, por ejemplo, esto del voto electrónico, que ahí pues ya está como más generalizado, esto también podría propiciar la participación. No necesariamente, hay países incluso en Europa que han transitado al voto electrónico y que han regresado al papel. Yo creo que en ese sentido yo no lo vería de manera aislada a México como país. Incluso, bueno, está recientemente el informe de 2023 del Latinobarómetro y ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, la confianza de la ciudadanía ante las instituciones. Y vemos, y los partidos políticos son los sotaneros de este listado. Por supuesto, las instituciones electorales estamos ahí. En general, las instituciones, no tenemos un problema de confianza incluso entre nosotros. No confiamos en nuestro jefe, no confiamos en nuestro vecino, muchas veces ni en nuestro familiar. Eso es lo que dice la estadística, ¿no? Tenemos un problema. Y eso en materia electoral lo vemos con mucha claridad, porque si revisamos cuáles son los candados que tenemos para que una persona no vote más de una vez, vemos la credencial del elector que, aunque parece rudimentario, pero la marcamos con unas pinzas para que no se use en ese proceso electoral, ¿no? Y en un cuadernillo, que es la lista nominal del elector, le ponemos el sello de votó para que no vuelva a votar. Y después nos marcamos la piel. Nos marcamos, no es una tinta indeleble, es un líquido indeleble que hace una reacción química en la piel y la quema la piel. O sea, hay que estar conscientes que ese es el modelo electoral, es muy robusto, es muy sólido, es un ejemplo a nivel internacional, pero en realidad no nos debemos sentir orgullosos de eso porque está basado en la profunda desconfianza que nos tenemos. Esa es la verdad. Ahora, habría que avanzar a eso. ¿Y cómo afecta esto, por ejemplo, en el tema del voto electrónico? A mí me parece súper interesante el tema. Yo creo que tendremos que voltear a ver allá, porque el mecanismo electrónico funciona. O sea, podemos pedir un vehículo acá por el teléfono, recibimos quizás nuestra nómina en una cuenta que podemos depositar o transferir desde el teléfono. Pues, nuestro dinero lo confiamos, pero un voto, ¿todo el mundo lo confiaría de esa manera? Yo ya tendría mis dudas si hay confianza en eso, ¿no? Bueno, quiero comentar rápidamente algo. A veces pensamos en Europa o en otros países. De acuerdo a estudios que se han hecho de organismos internacionales en materia electoral, señala que cada continente tiene sus problemáticas profundas sobre los actos democráticos, en este caso particular las elecciones. Dicen, América Latina, su principal problema es el crimen organizado, y así lo dicen. Europa es la cuestión del dinero, tal cual, ¿no? Todo el mundo mete dinero y no hay problema, tal cual. Asia tiene dos situaciones. El Medio Oriente, dice, son finalmente los intereses internacionales. Si bien pueden aplicar en varios países, el Medio Oriente por las cuestiones de los conflictos, ¿no? Eso influye mucho. Y hacia Asia, digamos, del otro lado, donde están los tigres asiáticos, está Corea, los países industrializados, también es el dinero allí. El que paga, manda, y sí, literal, y es abierto. Y en el caso de África, les llaman ellos las guerras tribales, ¿no? Entonces, podemos tener modelos democráticos en términos de operatividad muy buenos, pero hay temas que también nos
rebasan y no necesariamente son, pues están en las manos de los organismos electorales. Lo que sí está en las manos de los organismos, y eso sí lo decimos, es incentivar la participación ciudadana, y no solo en época de elecciones, sino también una cuestión de instrucción continua. Pues es parte de las obligaciones del órgano electoral, tanto a nivel federal como a nivel local, que es la de la organización electoral. ¿Cuál es la otra dirección? La educación cívica y capacitación electoral, que son las tareas fundamentales del órgano, que están presentes haya o no haya proceso electoral. Digamos que esa es la naturaleza de los órganos electorales, pero pareciera que ahí está fallando. Y hay otro problema de fondo que tiene que ver con las personas, no tú en particular, sino cómo acceden los consejeros electorales al cargo en el que están. Y pareciera todavía que no se puede sustraer esa parte de la que se ha hablado siempre, de que son cuotas de partido. ¿Sí? Pareciera... Sí. Perdón, te interrumpo. Hay un cambio sustancial en el 2014 en donde se rompe con esto que mencionas, ¿no? Yo te diría hoy por hoy, justo lo acabamos de ver, es más difícil ser consejero de un órgano electoral local que ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Pasamos por un examen de conocimientos muy rigorista, donde vemos que se quedó en el camino gente que tenía mucha experiencia. Después se hace un ensayo en vivo, pues, se califica doble ciego por el Colmex, una universidad calificada. Se hace una entrevista, ¿no? Hay una valoración curricular. Y al final, el Consejo General del INE es el que nos designa. Es decir, ya no se trata de cuotas, ¿no? Y sí estamos a la vista de todos los partidos, por supuesto, de eso se trata, pero para vetar, ¿no? Para decir, a ver, esta persona no por X o Y. Pero yo creo que digamos, el diseño con el que se tiene ahora para la incorporación de personas, digamos, a los órganos electorales es muy sólido y es auditable, es confiable, pues. Bien, es momento entonces, ya que te estamos tocando el tema, de escuchar a la ciudadanía respecto de lo que piensa de los órganos electorales y si confía en ellos. Podemos escuchar y después seguimos platicando. Adelante, Richard, por favor. ¿Confía en el Instituto Electoral para el proceso de elecciones? Creo que se debería de confiar, pero nos dejan muchas dudas de repente. No, porque considero que pueden haber ciertas influencias dentro de los integrantes que pueden influir como a las en los conteos, incluso la cuestión del compra de votos, también creo que es un factor que debilita la credibilidad en el instituto. Pues siento que no son transparentes con las votaciones, y no hay mucho como que compra de votos y todo eso, y por eso no creo que sean claras las elecciones. Ajá. Creo que sí han dado, bueno, bien, creo que hay mucha gente involucrada que puede mediar a veces algunos intereses que están de por medio. Sí, confío, muy confío, porque deben ser transparentes, ¿no? Y confiables. Ahí tenemos la opinión de la ciudadanía, muy dividida en este caso, ¿no? Sí, justo ahora que escuchaba las respuestas y que justo escuchaba el comentario que mencionabas, se me venía o sea, más bien recordaba algo. Porque muchas veces también cuando se habla como tal vez como de estos cuotas partidistas o intereses partidistas, si bien no es como que los postulen los partidos tal cual, algo que sí es cierto es que pues todas las personas tenemos como cierta ideología, ¿no? O somos afines a ciertas corrientes políticas y a veces esas corrientes políticas que tenemos son afines a otros partidos. Por ejemplo, hace el pasado consejero electoral había sido miembro de Acción Nacional. Si bien cumplía como estos requisitos de después de tanto tiempo y que ya no fuera parte de tal partido, o sea, la realidad es que había sido parte de esa institución política y eso nos habla pues que tenía una cierta ideología o una cierta corriente política que lo había hecho como inclinarse por participar en ese partido en específico. Si bien es imposible mencionar, o más bien como podría ser ingenuo más bien pensar que siempre se va a hacer objetivo, porque pues esto no va a ser así, no sé si tal vez valga la pena que exista, por ejemplo, tal vez más transparencia con esos fines ideológicos. En algún momento se proponía como
que también la ciudadanía participara en la votación de ciertos, bueno, en este caso era de la Corte, entiendo, pero si esta propuesta se trasladaría al plano de las instituciones electorales, ¿usted considera que esto tal vez aumentaría la participación ciudadana? No, yo creo que son cosas distintas, ¿no? O sea, el tema de la participación ciudadana es un problema que tenemos en general en todas las democracias. Sí hay que buscar la manera de platicar y que nos escuche un joven, por ejemplo. Yo diría, ¿no? ¿Qué piensa un joven cuando le dices la palabra democracia? ¿No? Se le puede venir la palabra corrupción o algo oscuro o telarañas, no sé. Y a lo mejor tienen razón, porque no han tenido la oportunidad de sentarse con la autoridad electoral a platicar en su mismo idioma, porque hablamos otro idioma. Tenemos que ser muy autocríticos nosotros, y la verdad es que nos da miedo hablar despojándonos de tecnicismos, ¿no? Eso es un problema. Pues claro que un joven, ¿por qué va a seguirme en las redes sociales un joven? Pues ni de broma, ¿no? Creo que este es todo un tema. Pero planteas otro tema que es súper interesante, que es el tema de que se vote, digamos, de manera popular a los ministros de la Corte o a los magistrados de la Sala Superior, que es el planteamiento que se hizo desde la Presidencia de la República. A mí me parece que es un despropósito, claramente, digamos. Eso no digamos, suena bien, yo entiendo que la narrativa es positiva, ¿no? ¿Por qué no tú, ciudadano de a pie, por qué no votas y tú eliges a quien tú crees que es el mejor? Pero la pregunta es, ¿quién tiene la estructura para hacer una campaña a nivel nacional? Pues solamente los partidos políticos. ¿Y quién tiene el recurso económico para hacer una campaña en todo el país? ¿De dónde sale el recurso, digamos? O sea, ¿y quién ganaría? ¿Ganaría una persona técnicamente formada, una persona que pueda abonar a la predictibilidad que deben tener los tribunales? ¿O va a llegar una persona porque es simpático, porque es muy rica? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Yo, la verdad, sí, ese es un tema que a mí me ha interesado mucho desde que y hay voces muy calificadas que lo apoyan, ¿eh? O sea, no es digamos, sí, una locura. También que ver como con, tal vez como a qué corriente política te simpatiza más, ¿no? Incluso, o sea, a veces se van a tener estas diferencias de opinión, ¿no? O sea... Sí, pero creo que no tiene que ver con corrientes políticas, porque esto no es nuevo, ¿eh? O sea, esta idea de votar por ministros, esto no es nuevo, y en otros países se hace, ¿no? En Bolivia creo que en Estados Unidos para ciertos niveles de jueces. Digamos, esto no es algo nuevo, sin embargo, sí me parece que sería muy delicado que además quien llegue al poder esté atendiendo sus resoluciones, sus sentencias, su agenda en función de un compromiso que se tiene con quién le financió una campaña o con qué grupo, o por quedar bien con la sociedad que votó por él. Entonces, yo creo que en ese sentido sí podríamos ir en un retroceso si nos metemos a intentar democratizar, digamos, estos cargos que como los consejeros electorales, pues no es un consejo ciudadano. Pues tenemos un perfil técnico, por eso si no pasas el examen no avanzas en la convocatoria, ¿no? Y también me parece muy interesante esto que mencionas. A ver, todos tenemos nuestras filias partidistas. Sí, no nos podemos despojar de ser ciudadanos y de tener, por supuesto, claro. Es parte de la democracia, claro, ¿no? En la que vivimos. Pero sí tenemos que garantizar el que las decisiones sean objetivas. Y eso está garantizado, por eso es un órgano colegiado, en donde todos pensamos distinto y que también todas las decisiones, absolutamente todas las decisiones importantes se toman en el Consejo, en donde están todos los partidos políticos, ¿no? Y a veces hay discusiones interesantes, ¿no?, sobre ciertos temas, y yo creo que eso es lo valioso del colegiado, que hay muchas visiones y que nadie de manera unitaria, aunque esté en la presidencia, tendría la posibilidad de tomar una decisión de manera aislada, ¿no? Me permiten saludar a la audiencia. Isra Durán, saludos a toda la mesa. Carlos Chavarría Martín, saludos. Irma García, saludos a Vicente Maldonado. Pablo Luna Garfia, saludos a todos en la mesa. Ariana Cuellar, saludos. Aure Valadez, saludos. Ya como te comentaba hace un rato, Joel Perea también nos sigue. Te envía saludos. Y aquí quiero aprovechar para preguntar sobre lo que estás comentando. El tema del financiamiento, perdón que me regrese, ya que estábamos en este asunto, pero creo que es interesante que la ciudadanía sepa qué bolsa de dinero están manejando los partidos políticos. ¿Tienes el dato? Bien, para el proceso electoral. Lo que es importante aquí es identificar que se trata de un tema nacional. Porque es un tema que suele salir raspado el instituto. ¿Por qué le da dinero a los partidos? Eso es algo que no es popular. Yo quiero decir que es muy importante el financiamiento público para los partidos políticos, porque finalmente tienen
fines, digamos, que son de interés común, de interés público, son instituciones de interés público, y son, mientras no se invente otra cosa, son indispensables para nuestra democracia. Nos puede no gustar, pueden tener sus defectos, pero son indispensables hoy en día para nuestra democracia. Y el hecho de que se les pueda asignar una cantidad y que se les pueda fiscalizar es un control muy importante, ¿no? Fiscalización que es un tema que está en manos del INE, pero que se hace y se hace bastante bien. Desde la Constitución hay una fórmula, ¿no? Es una fórmula que se modificó también con la reforma constitucional de 2014, en donde nos habla ya de UMAS, ya cambia, ya no son días de salarios mínimos, son 65% de una UMA y se multiplica por el padrón electoral. Es decir, es un monto que está, digamos, determinado en esta fórmula y que es dinámico, ¿no? Entonces, esta cantidad va cambiando. Nosotros estaremos en enero aprobando esta cantidad. Y además, debo decirles que en cada proceso electoral se incrementa en un determinado porcentaje. 30% en este proceso electoral se va a incrementar en un 30%, y cuando es una elección de gubernatura se incrementa el 50%. Entonces hay una cantidad que, bueno, pues estaremos apenas en enero determinándola en los acuerdos de financiamiento público, pero es una bolsa, bueno, para este año fueron 115 millones, eso es lo que se aprobó para este 2023. Para 2023. Y estaríamos el próximo año autorizando lo del próximo año. Porque ya lo aprobó el Congreso del Estado, el presupuesto general. Ya hay un presupuesto, no traigo el dato preciso, a ver si ahorita nos pueden acompañar el dato. Creo que en general, bueno, hay que trabajar sobre este número en lo que le llamamos un ajuste presupuestal, un aplanado, ¿no? En términos coloquiales es lo que hacemos, y es ajustar nuestras actividades al monto que se haya aprobado. Nosotros lo que hemos identificado es que, como siempre, la verdad es que hay que decirlo con mucha claridad, no somos un instituto que tenga un recurso económico, digamos, muy importante. Somos un económico bastante austero, estamos por debajo de la media en el país. Pero también hemos tenido, de parte de las legislaturas, presupuestos razonables que no nos han asfixiado. Y creo que ese es un tema que hoy en día es un tema, que sí hay organismos electorales de otros estados en que vemos que están pasando por problemas presupuestales muy serios. Y esto es muy delicado porque efectivamente puede tener consecuencias en el desarrollo del proceso electoral. Exactamente. Entonces, con base en lo que está publicado en el decreto de presupuesto de egresos que se publicó en la Asamblea de Arteaga el 11 de diciembre de 2023, el dato que nos tienen publicado es de 209.141.162 pesos. Esto es en gastos de operación 74 millones, en jubilaciones y pensiones 4 millones, en prerrogativas a partidos políticos 129 millones. Ese es el dato que veo que está publicado acá. Pero en todo caso lo que yo diría es la garantía de que tenemos un ejercicio siempre ha sido razonable, cuidadoso. Ciertamente somos un estado pequeño, en concierto nacional, y que tiene ciertas facilidades como, por ejemplo, el poder tener acceso a todas las cabeceras municipales, al menos, no todas las comunidades están de tan fácil acceso, y tiene que ver esto porque pues al final los gastos operativos se incrementan. Pensamos, por ejemplo, en compañeros del OPLE de Chihuahua, en donde pues tienen que moverse incluso a veces en avioneta, ¿no? O en Veracruz a veces que tienen la geografía, ¿no? Exactamente, que tiene otras complicaciones. Y también hay que decirlo, aunque no es un tema que deje de ser preocupante, pero la seguridad en Querétaro también es un tema que nos permite hacer un proceso electoral ordenado y confiable, ¿no? Otros organismos electorales de otros estados tienen problemas serios en esa materia. Afortunadamente aquí en Querétaro, insisto, no hay que descuidar este tema, pero tenemos las garantías de que vivimos en una sociedad bastante tranquila, ordenada en ese sentido. Connie Herrera, saludos para todos. A Adolfo Sotelo, Irma García también saludos. Connie dice, los partidos políticos locales en la misma contienda electoral
con las mismas candidaturas en juego, pero con recursos menores en todo sentido, es algo que debe conocer la sociedad queretana. Además, que los gastos en rubros específicos, la sociedad tiene una información parcial, tanto los partidos políticos de creación netamente local no gozan de equidad en contiendas electorales. ¿Qué puedes decir, consejero? Sí, esto es así porque justamente de esta fórmula que les platicaba también nos dice cómo distribuirla. Entonces, esta bolsa que se forma, como les platicaba, se divide en un 30% de manera igualitaria, se le toca a todos en la misma cantidad, y el 70% se distribuye en función del valor unitario del voto. Esto significa que un partido a mayor votación que reciba, mayor dinero recibe. Es mayor cantidad. Y en el caso de este partido político, como no este ha caso participado, va en cero ya en esa rubro, ¿no? Va empezando y hay una cantidad determinada. Solo participaría de ese 30%. Que participaría en ese 30% de manera el otro 70% no por... No hay manera de contabilizarle absolutamente nada en este momento. Ahí está, Connie. Pero antes de que vayas, tengo una duda que desde hace rato cuando hablabas ya de la seguridad, de la confianza que se debe tener en los órganos electorales. Aquí han estado diversos actores políticos, entre ellos algún diputado federal, en este caso Felifer Macías, y él decía algo muy interesante. Dice, en todos los procesos electorales en el país está confirmado que hay injerencia de dinero que viene del crimen organizado. En Querétaro tendremos su señalamiento aquí fue muy puntual y dijo, todo el país, no se salva ningún estado, incluso dijimos Querétaro, bueno, te lo estoy diciendo, no lo dijo, no respondió directamente, pero sí dijo que hay una situación así. ¿Qué opinas en ese sentido? Y la segunda parte, antes de que se me olvide, porque luego se me olvida. También líderes de partidos políticos dicen que a ellos no les garantiza ningún proceso electoral si no cuentan con el suficiente representante en casilla. Es decir, si no tienen representantes en casilla se sienten como que perdieron la elección de facto porque hay otros partidos políticos que sí tienen toda esa estructura con la cual pueden movilizar el día de la jornada electoral y ahí se les van las elecciones. Bueno, ¿qué opinas? Son dos cosas distintas, por supuesto. A ver, el tema del crimen organizado, yo quiero decir, en el país es cada vez más delicado. Sí. Esto es tan grave que yo creo que eventualmente podríamos tener incluso una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos diga que el Estado mexicano ha incumplido con el deber de garantizar el libre ejercicio de los derechos político-electorales, ¿no? ¿Por qué? Porque yo preguntaría, en municipios en donde sabemos que ha habido graves violaciones a derechos humanos, que ha habido secuestros o asesinatos de políticos, ¿la ciudadanía puede participar con libertad? En Querétaro no tenemos eso, no sufrimos ese problema, pero yo sí creo que hay lugares en donde no se puede participar con la misma libertad que lo hacemos en Querétaro. Hay sentencias, yo referiría una muy clara que tenemos de la Sala Regional de Guadalajara, en donde en un municipio del estado de Jalisco, después de los registros de todas las planillas para ayuntamiento, una a una fueron renunciando por amenazas del crimen organizado. Y la Sala Regional Guadalajara determinó anular esa elección. Fíjense más qué grave ya que una sala regional anule una elección por la intervención del crimen organizado en el estado de Jalisco. Esto no debemos permitir que nos ocurra a nosotros. ¿Hay estos problemas? Sí, yo creo que no podemos cerrar los ojos. ¿En Querétaro ocurre esto? Yo creo que no. No. Yo no he visto ningún caso al respecto, nada parecido. Yo creo que en Querétaro sí gozamos de una tranquilidad que debemos de cuidar, que podemos disfrutar, pero que también debemos cuidar. Y yo diría el tema, por un lado, la intervención del crimen organizado es un tema, y el otro, el tema del recurso ilegal, ¿no? Pero, bueno, perdón por interrumpirlo, algo que sí ocurre en Querétaro, y bueno, tiene que ver con esta progresividad de derechos, y esto lo digo porque, no quisiera como que nos vayamos sin discutir este asunto de la ley electoral. Bueno, y para contextualizar a quienes nos están viendo y escuchando, o sea, primero pues se aprueba esta ley electoral, bueno, que sale del Instituto Electoral, después se aprueba en su consejo, y después se aprueba en el Congreso local y diversas organizaciones, partidos políticos la impugnan y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declara como inválida por omisiones en el proceso legislativo. Si bien esto afecta como principalmente al proceso del Congreso, o sea, que se dio en el Congreso local,
Uno de los asuntos principales que señalaban los activistas y quienes participaron también en este proceso de impugnación es que justo además de haber existido como estas omisiones en el proceso, también se faltó a la progresividad de los derechos, ¿no? Y que significa que se den espacios para las personas que pertenecen a grupos vulnerables para ir participando políticamente, ¿no? Ya sea en el caso de las mujeres, grupos LGBT, personas con discapacidad, migrantes, etcétera, ¿no? Y bueno, justo una de las propuestas que existía en el Instituto Electoral es como estas cuotas para grupos vulnerables, ¿no? Y que ya después finalmente no se incluyó en este documento y tampoco en el Congreso local. A mí me gustaría, primero, ¿qué decir justo o qué diría usted como consejero electoral de que uno de los señalamientos que hace la Suprema Corte también está relacionado con que no se hicieron estas consultas a grupos indígenas y a personas afrodescendientes? Incluso señala que una de las obligaciones, ya que otra vez se reforme, pues va a tener que ser como incluir esto. ¿Cuál es el trabajo que tiene el Instituto Electoral trabajando con estos grupos vulnerables? O sea, más allá de tener reuniones como institucionales en un espacio físico, ¿se asiste a las comunidades? ¿Qué se está haciendo con estos grupos? Bueno, ese es un tema muy interesante. Yo creo que lo primero que hay que aclarar es que en Querétaro, a diferencia de otros estados, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro tiene esta atribución constitucional de presentar iniciativas de ley al Congreso del Estado. Y nosotros lo hemos asumido no como una atribución constitucional simplemente, sino como una obligación. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes conocemos la ley, somos los principales operadores junto con los partidos, los candidatos de la ley electoral, y claro que hay temas que nos resultan muy importantes. Algunos son indispensables, por ejemplo, no hay tiempo de hablar de la redistritación, pero finalmente tiene que ser acorde la ley con nuestra distritación vigente, porque cambió respecto del proceso electoral anterior, ¿no? Es decir, tenemos esta atribución y así lo hacemos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros enviamos una iniciativa a la legislatura? Bueno, quienes tienen la atribución constitucional para decidir si una ley, cualquier ley se modifica o no, pues es aquella soberanía, ¿no? Entonces nosotros evidentemente todo el respeto, toda la consideración al Poder Legislativo, que si determinó no incorporar alguna de nuestras propuestas, la discutieron y así lo hicieron. Ahora, en el tema de acciones afirmativas, solamente en caso de acciones afirmativas, que son medidas temporales para generar equidad en cierta participación, particularmente dirigida a grupos de atención prioritaria, debe hacerse una consulta previa, libre, informada, ¿no? Entonces, si no se hizo, o si se hizo de manera incompleta al criterio de la Suprema Corte, y después se quiere aplicar, digamos, una vez que concluye el proceso electoral, se quiere implementar una medida como esta, es una acción afirmativa, entonces sí tendrían que hacer, que está claro, una consulta libre, previa, informada, ¿no? Eso se tendrá que hacer. Nosotros, bueno, a mí ya no me tocará estar en el Consejo General para cuando esto ocurra, pero pues quien esté en el Consejo tendrá que decidir eventualmente si hace otra iniciativa y en qué medida, en qué sentido, ¿no? Porque pues finalmente nosotros tenemos una visión, pero nosotros no somos representantes populares, nosotros no legislamos y al final pues creo que en este equilibrio de poderes, en este sistema constitucional, democrático, de derecho en el que vivimos, pues cada institución tiene sus responsabilidades. Yo creo que la progresividad en el ejercicio del derecho es muy importante, sin embargo, ¿a qué ritmo debe ir, ¿no? Eso sería algo que nos debemos preguntar. ¿Qué pasa con el tema de paridad de género, por ejemplo? A ver, de los 18 ayuntamientos, ¿no? 9 tienen que ser, al menos 9 tienen que ser postulados mujeres, encabezando esos planes. ¿Y va a suceder ¿Pueden ser las esta 18? elección? Sí, por supuesto. De las regidurías en lo vertical también vamos de manera alternada, hombres y mujeres. La integración de la legislatura igual, de los 15 distritos, al menos 8 tienen que ser encabezados por mujeres. El tema de las fórmulas homogéneas, no puede ser mujer y mujer, pero para evitar el tema de las Juanitas no es posible que si la mujer es propietaria, el hombre sea suplente, porque después es para el cargo y sube el hombre, ¿no? Sin embargo, si es hombre el propietario, sí puede tener una mujer suplente, porque si él sale, quien sube al cargo es una mujer y eso está bien permitido, ¿no? Digamos, hay además los bloques de competitividad, es decir, los partidos no pueden postular donde quieran a las mujeres, sino en aquellos bloques de acuerdo a la competitividad para que no pongan a mujeres solamente. Que vayan a perder. Digamos, estamos, yo diría, en un plano muy, muy avanzado. Hace poco vinieron unas personas de España a dar unas pláticas sorprendidos del avance que tenemos en la paridad de género, ¿no? Para ellos es
es impensable estos niveles, estos controles. Y en realidad lo que ha ocurrido es que tenemos una norma electoral sobreregulada. Y eso está bien. ¿Por qué? Pues porque habíamos visto que la política era un terreno solamente para hombres. Y si se tenía que hacer esto para que las mujeres participaran, como está ahorita participando en igualdad de circunstancias, bueno, yo diría, al menos en este tema de la paridad, yo creo que hemos logrado mucho. Faltan otras cosas más graves, que tienen que ver con la violencia política en razón de género. Ahí tenemos un tema. Hay que estar muy pendientes, pues, para que las mujeres no solamente participen en igualdad de circunstancias, sino también libres de cualquier tipo de violencia. Ahora me gustaría, perdón, rápidamente, porque me gustaría platicar a la gente rápidamente lo que pasó en la Corte, porque es importante. Interpusieron el recurso de inconstitucionalidad. ¿Qué es esto? Que esta ley, ellos consideran que no se sujeta a la Constitución, ¿no? O sea, que va en contra. En términos prácticos, Morena, PT y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La ministra ponente es Loretta Ortiz, y ella en su proyecto, que se le dice, iba por la invalidez de la ley y que fuera inmediata, o sea, no esperarse a que culminar este proceso, y la reviviscencia. ¿Qué es esto? Retomar la ley que ya estaba. La derogada, pues. Sí, la que ya se había derogada. Los 10 integrantes de la Corte, recordemos que Saldívar salió y falta uno, coincidieron en que sí, es inválida. La discusión se centró en si es reviviscencia o se continúa con esta. En la primera votación quedaron 5-5. Y dijeron, bueno, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Ya el ministro Lainez dice, bueno, voto a favor de que se continúe porque podría afectarse el proceso que ya está en marcha. Porque si se revive el anterior, todo lo que ya había avanzado en el instituto y los procesos, pues tenía que iniciarse de nuevo y podría violentar ciertos derechos, ¿no? Eso es lo que se dice. Y lo que se comentó ahí, 2 puntos importantes. Uno, obviamente no pueden ordenarle a la legislatura que legisle, es un hecho. Pero dicen, si la legislatura vuelve, válgase la redundancia, hacer reformas sobre el tema, a legislar, debe tomar en cuenta a los grupos prioritarios y hacer estas consultas. Y otro tema que ellos dicen que lo que se aprobó en la legislatura no es lo mismo que se aprobó en la sombra de Arteaga. Dice, si continúan con esta misma ley, al siguiente proceso electoral va a suceder lo mismo. Pero, ojo, para el 27, si continúa esta, sí puede haber la reviviscencia de la anterior. ¿Por qué? Ahorita ya no lo pudieron hacer porque tendrían que haberlo hecho 90 días antes de que iniciara el proceso electoral. Por eso ya no pudieron. Digo, quiero dejar esto en claro también para que compartirles a nuestra audiencia que todo tiene una lógica y una razón de ser, y como decíamos, en esos debates. Y aquí, lo que a mí me llamó mucho la atención, que estas personas ministras de la Corte que propuso Andrés Manuel, con las que no son de Andrés Manuel, coincidieron algunas en la reviviscencia, decían algunos que no afectara. Pero bueno, en términos prácticos si es inválida, es válida en este proceso para no dañar derechos políticos, pero finalmente se debe de legislar. Está raro, ¿no? Digo, sí, pero finalmente ahí la valoración de cuál el derecho está arriba de otro. No sé si me explico. Sí, bueno. Pero justo, bueno, o sea, si bien estos aspectos como legislativos y legales son como muy específicos, algo que a mí también me llama la atención y que pienso que es importante como, pues justo como aprovechar este espacio donde está usted para justo como poner en la discusión este asunto de los grupos vulnerables, porque el señalamiento que hacían los activistas era bastante serio en el sentido de que percibían que había existido desde el inicio, o sea, desde el inicio en el Instituto Electoral, una resistencia para incluir tal vez cuotas para grupos muy específicos como los grupos LGBT, ¿no? Bueno, Querétaro se ha asociado como un estado muy conservador, o donde justamente como un partido conservador ha estado como en el poder durante algunas administraciones, y justo como en esta idea o en esta asociación que se hace de Querétaro como un lugar como muy cerrado, es importante que empiece como a discutirse este tipo de cuestiones. Primero, justamente uno también como de los argumentos como institucionales que ha dado el Instituto Electoral y que me parece muy curioso, es que mencionan que pues se respetan las diferentes ideas y que, porque incluso había un consejero electoral
que estaba como en contra de que no se incluyera esta propuesta de las cuotas, Daniel Dorantes me parece. Y finalmente, como si bien la postura institucional es como de, bueno, se aceptan diferentes voces, a veces pareciera que si bien está bien pensar distinto, de todos modos, si tú lo mencionas o lo dices o lo propones, esa propuesta pues no se va a tomar en cuenta. Es decir, ¿qué deja como a futuro o qué deja de ver a futuro que no se haya incluido este tema de la progresividad de derechos desde la raíz, o sea, desde el Instituto Electoral? Yo digamos, no coincidiría con tu comentario porque creo que sí se avanza. Sí hay un avance. Quizás no en los pasos, digamos, agigantados como algunos grupos quisieran, con toda razón, pero sí se incorporan algunas ideas. Incluso nosotros también para la elección de consejerías también lo incorporamos. Tenemos en los 27 consejos personas que son pertenecientes a estos grupos de atención prioritaria como la decisión nuestra. Me parece muy interesante esto que dices de la opinión de uno de nuestros compañeros en estos temas. Esa es la riqueza del órgano colegiado, que hay personas, él es un gran impulsor de este tema, nos ha ayudado mucho en varios sentidos, tiene muy claro este tema, y la verdad es que él, gracias a él, yo lo pondría en esos términos, tenemos hoy 27 consejos distritales y municipales que tienen grupos de atención prioritaria, entre otras cosas, jóvenes, personas de la diversidad sexual, algunas personas con discapacidad. Esto es muy interesante. Eso está en nuestro ámbito administrativo de decisión. Lo que ocurra con la ley electoral, insisto, nosotros podríamos discutir ciertos temas, sobre todo creo que nuestra responsabilidad es discutir temas de carácter técnico. Si nosotros nos metemos a temas políticos, creo que estaríamos excediendo un poco. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad como órgano electoral es aplicar la ley, y cuando la ley no va en armonía con el proceso electoral y ahora con este nuevo sistema electoral, bueno, ya no tan nuevo, ¿verdad? Pero vamos para 10 años, ¿no?, de la reforma de 2014, en donde a veces cuesta trabajo ir en armonía con un órgano nacional. Entonces ahí sí tenemos que levantar la voz. En el caso, por ejemplo, les decía de esta redistritación, ¿no? Hay cuestiones técnicas que tenemos que empujar con mucha fuerza, pero hay otros temas que son de carácter político, por ejemplo, los partidos políticos, hasta dónde termina su autodeterminación para postular ciertas candidaturas. Bueno, ahí creo que ya es un terreno en donde la legislatura tiene que discutir esos asuntos, y si ellos dicen, ¿sabes qué?, no es conveniente, y así lo determinan, bueno, pues nosotros así lo respetamos, por supuesto. Bien, volviendo al asunto de la participación ciudadana, de la cual comentas, y de la diversidad en la cual hoy se pueden apreciar los órganos electorales, estos que funcionan para el proceso. También hay un asunto ahí que tiene que ver con la participación ciudadana el día de la jornada electoral, que son los integrantes de las mesas, los funcionarios de casilla, ¿no? Le preguntamos a la ciudadanía si estos fueran invitados, les gustaría participar, en qué términos. Vamos a escuchar lo que nos comentaron. Si resultaras tener que ser voluntaria para apoyar el día de las votaciones en las casillas, ¿lo harías? Sí, considero que sería una experiencia para poder vivir el proceso como tal y darme cuenta justo, corroborar esta idea de las elecciones, de la transparencia de los procesos. Entonces yo creo que sí. Sí, creo que como ciudadanos debemos de estar involucrados en este proceso. Sí, con todo gusto. De hecho, te digo, sí he participado en eso y sí me ha tocado ser voluntario ahí. Muy bien. De hecho, ahí ves muchas cosas y yo digo que es legal. Todo es legal y transparente. Claro, claro que sí. Sí, lo haría. Es una experiencia que pues sería nueva para mí porque nunca lo he hecho. Ajá, sí, lo haría. Pues eso es poquito de los ciudadanos a los que les podemos preguntar, pero creo que esto es contundente. Sí hay un interés del ciudadano en participar, en estar presente en estos procesos que a todos nos competen. Pero entonces, cuando entrábamos en esta plática hoy en el punto de 7, pues decíamos, ¿qué pasa? Porque pareciera que no se refleja esa participación. ¿Dónde está la trampa? ¿Por qué no hay esa participación? Yo creo que sí hay interés. Sí hay interés, y sí, digamos, a este nivel, digamos, como funcionario de mesa directiva de casilla, hay un interés, hay una buena reacción, una buena participación de la ciudadanía, y esto es fundamental porque ver a nuestras vecinas, nuestros vecinos que reciben y cuentan los votos con presencia de los partidos políticos, esa es la parte central, ¿no? El que podamos confiar
confiar en que los votos que se asientan en las actas es confiable, ¿no? Y además lo podemos ver esa misma noche todos en nuestras casas, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, lo que tiene que ver con la participación, digamos, para votar, digamos, como electorado, el tema de la ausencia, digamos, de personas en las casillas, tiene que ver con varios factores. Yo creo que no se le puede asignar toda la responsabilidad a los partidos políticos, no se le puede asignar toda la responsabilidad a las candidatas, candidatos, no se le puede asignar tampoco la responsabilidad a un órgano electoral, ni nacional, ni local, ni a los tribunales. Yo creo que sí hay un problema multifactorial. Yo preguntaría, por ejemplo, las candidaturas son las que espera la ciudadanía, sus propuestas motivan, no lo sé, habría que revisar. Incluso yo diría, me puede parecer incluso injusto que el éxito mayor o menor en un proceso electoral se califique en función del abstencionismo, ¿no? Creo que hay muchos factores que son importantes y por supuesto la participación es importante. Aquí en Querétaro tenemos participación por encima de la media. Ahora justamente que esa elección de presidencia de la República aumenta, siempre tiene esta conducta más del muy regular. 50%, ¿no? Sí, arriba del 60%. Creo que debemos estar en esta jornada electoral del 2024 por encima del 60%, que es una votación muy buena. Ojo, en México no tenemos ningún incentivo. Ni tampoco Ni un como castigo, ¿no? Porque en otros países se multa cuando exactamente, no votas. Exactamente. Bueno, si me multan por no ir, no, pues voy, ¿no? O si me van a dar el día siguiente para no ir a trabajar. A lo mejor un beneficio fiscal. Hay países que tienen beneficios fiscales para quien acredita que fue a votar. Claro. Aquí no lo tenemos. Entonces, ¿cuál es la pérdida real de una persona que no acude a votar el próximo 2 de junio? Pues será que deja la decisión en manos de otros. Ese es el verdadero problema que tenemos, que si tenemos un cierto desapego por los temas democráticos, lo que estamos haciendo en realidad es cederle a otros que decidan en nuestro lugar. Eso es lo más grave que tenemos. Pero en general yo diría, en México y en Querétaro en particular, tenemos una ciudadanía bastante consciente, que participa en un porcentaje por encima de la media, pero que, insisto, debemos ser muy autocríticos con esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos comunicarnos? Hay un dato muy interesante, en particular con los jóvenes. Cuando un joven saca su credencial para votar, en su primera elección la gran mayoría acuden a votar, pero en la segunda ocasión baja mucho la participación. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento nos perdemos de ese contacto con los jóvenes? Insisto, ¿cómo les hablamos? ¿En qué idioma les estamos hablando? Yo creo que ahí las instituciones, los partidos políticos, los candidatos tienen que ver la manera, tenemos que ver la manera en que nos comunicamos con los jóvenes para incentivar su participación. Ahora, perdón, para esta cuestión de los funcionarios de casilla, no necesariamente están los que quieren participar. Recordemos que hay una cuestión de sorteo, que es por mes y una letra, etcétera. Sí, claro. Y hay personas que aunque quieran participar y si no están en esa invitación, pues pues no. Digo, a mí me tocó estar en las dos partes, desde estar como funcionario de casilla y luego ser representante de partido, ya más para acá en la Junta Distrital. Lo que a mí me tocó ver es finalmente que el trabajo que hacen las personas, los funcionarios de casilla, finalmente pues lo hacen de buena voluntad. ¿Que puede haber errores? Sí, porque es mucha la presión. Porque está la persona que preside la casilla y tienes a 8 o 7 representantes, ¿no? de los partidos políticos, claro, y todos, ¿no? Fiscalizándote ahí. Sí, ahí está el auxilio. Y ya cuando me tocó ser representante de partido en una junta distrital, pues también hay mucho estrés porque estamos los representantes de todos. Y finalmente quienes están ahí siguen siendo humanos, tienen emociones. Pero siempre, a mí, en mi experiencia, lo que me ha tocado es intachable. Y voy a esta parte donde decían los dirigentes de partidos políticos, es que si no están los RG o RCs, que son representantes de casilla o general, ya, perdemos la elección. No, yo creo que no, y ni siquiera, espero que sea así, es porque desconfíen de la gente que está ahí, sino estas figuras son quienes están atentas y levantan las incidencias, ¿no? de lo que consideran que está ocurriendo, ¿no? ya sea alrededor de la casilla, como puede ser propaganda, gentes que hagan escándalo y todo este tipo de cosas. Y estas incidencias se entregan a los equipos jurídicos para que a su vez hagan las impugnaciones. No es que necesariamente, si no están ellos, vaya a haber fraude, sino necesitan esa información, su
búnker de abogados y abogadas, digámoslo de esta manera, para ver por dónde entran. ¿Qué pasó? En el 18 fue meramente legal, o sea, se resolvió finalmente por los equipos de abogados en los distintas juntas distritales. Entonces, es como mucho por ahí el tema de tener las evidencias, porque pueden ser, es que hubo fraude. Tienes los documentos, tienes el acta. No, pues no la tengo, pero yo digo que hubo fraude. Entonces, para sostenerlo, hay que hacerlo. Hay paquetes que se abren simplemente porque al presidente se le Casilla metió todo y no dejó afuera el acta de escrutinio y cómputo. Pero bueno, eso se ve ahí y vamos, espero que los partidos mismos no estén desconfiando de los ciudadanos que nos regalan un día a todos. Ese es mi punto. Sí, justo creo que son como muchos los temas y muchas las vertientes y las aristas que hay justo como en todo esto que tiene que ver como con procesos electorales, pero pues también ya llegamos al final del programa, entonces pues creo que más bien ya lo único que nos quedaría es irnos despidiendo, ¿no es así, Lalo? Es correcto, la hora se va rapidísimo y hay muchísimos temas efectivamente que tratar, toda vez que un proceso electoral de esta naturaleza es muy complejo, en el cual, como ya lo comenzamos desde el inicio con el consejero Carlos, intervienen muchísimas personas, los partidos políticos, sus representantes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esperemos tener la oportunidad ya avanzar el proceso electoral después de regresar de estas vacaciones que nos vamos a tomar, toda vez que los lunes 25 y 1 de enero, pues no vamos a estar aquí con ustedes, pero regresando el 8 de enero próximo, pues tendremos, por supuesto, más invitados, más gente que está tratando de llegar a alguna candidatura, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues esperamos contar con ustedes para seguir platicando del proceso electoral, toda vez que se va haciendo más complejo. Hay más temas que tratar y estamos ahorita pues apenas iniciando. ¿Algún comentario más, Paulina? Pues yo creo que no, ya también se está acabando el tiempo y yo creo que ya el comentario me extendería un montón. Pero pues más bien nada más agradecer, desearle a la audiencia y también aquí pues felices vacaciones, felices días libres si los tienen. Y si no, pues que justo pues vigilar que se pague, ¿no? Como está debido en la ley. Y pues es nada, pues muchísimas gracias por escucharnos durante este año y van a seguir pues varios programas en el 2024. Vicente. Pues bueno, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este año. Los esperamos en enero. Les deseamos felices fiestas en la creencia que tengan. Y si no la tienen, finalmente pues van a celebrar este fin de año, que se la pasen muy bien con su familia, con sus seres queridos o quien con ustedes deseen. Y aquí nos vemos. Gracias, Pau, Lalo, por todo este medio año. Consejero, gracias por estar aquí, por despejar las dudas y finalmente esperemos que lo tengamos nuevamente. Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación, Paulina, Lalo, Vicente. Muchas gracias por el espacio. Pues no nos queda más que despedirnos y antes... Luis Igmar Alonso Gutiérrez, saludos. Regina Hernández, saludos. Luis Igmar dice, excelentes puntos de vista con respecto al marco normativo electoral en Querétaro. Felicidades. Feliz Navidad y Año Nuevo, nos dice Luis Igmar. Igualmente, feliz Año Nuevo a todos, feliz Navidad, se la pasen muy bien. Excelentes fiestas. Nos vemos el próximo lunes 8 de enero en punto de 7. Decisión 2024 a través de Magazine TV. Gracias a la producción, que se la pasen muy bien, Paquito y Richard, gracias.